Capítulo 3. Una joven princesa, 2. Como se esperaba, mi potencial mágico era bastante grande. Durante el año pasado, bajo la guía de Archmage Fandrel Losistra, he estado aprovechando lentamente el poder mágico que era tan integral para mi segunda vida. Lo admito. Ha sido más difícil de lo que inicialmente anticipé. No en términos de maná o poder mágico, el mago del arco me aseguró que tenía más que suficiente requerido. Tenía el poder crudo, pero nada de la delicadeza que estaba tan acostumbrada de mi vida pasada. La dificultad que enfrentaba ahora es un resultado directo de lo que alguna vez había sido el núcleo de mis poderes, un cálculo orbe. O con mayor precisión, la falta de uno. En esa vida, se creía que los orbs de cálculo eran incorrectamente focos para que los magos aprovechen su poder y lo proyecten de manera útil por parte del público en general. Como una varita o un personal que se lleva el sombrero puntiagudo, los magos utilizados en las historias de fantasía. Que sin estos orbs, un mago no podía usar su poder. Esto era incorrecto. Si bien los orbs son un focos de un tipo, técnicamente cualquier cosa capaz de mantener y liberar magia es un focal. Desde un simple cuchillo manejado hasta un rifle. No. El uso principal de un ORB no era canalizar la magia, sino, como su nombre lo indica, calcularla. Un mago, empuja su maná en el orbe de manera específica y el orbe, calcula, en un hechizo. Es más complicado que eso, por supuesto. Hay una docena o más factores y detalles involucrados. Al igual que la intensidad del maná empujado puede alterar en gran medida los efectos de un hechizo. O incluso si un mago empujara su maná en dos orbs diferentes de la misma manera que los orbs pueden haber sido diseñados para leer dicho maná como hechizos completamente separados. La magia sin un orbe es difícil en el mejor de los casos. Técnicamente, cualquier hechizo que un mago pueda hacer con un orbe también se puede hacer sin uno. El problema es que el mago debe calcular todas las pequeñas variables que hacen que el hechizo funcione en su cabeza. En ese sentido, la mente del mago fue la primera, orbe de cálculo. Dado suficiente tiempo, el cerebro puede calcular y crear casi cualquier tipo de hechizo que un mago necesitaría. Y ese es el problema. Tiempo. En el campo de batalla, incluso el retraso de una fracción de segundo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. El mayor logro del orbe fue su biblioteca de hechizos, preinstalados. Una máquina puede no ser tan creativa como la mente humana, incapaz de explicar cada variable, pero puede almacenar 100 soluciones generalizadas a 100 problemas generales. Es similar a un libro de trucos para la magia. Pero para mí, en mi situación actual, se sentía más como una muleta que me fue quitada mientras descendía un tramo de escaleras. Cuidado, Alteza, advirtió el mago del arco. Las llamas no deben respirar demasiado aire, para que no crezcan más allá de su control. Asentí obedientemente mientras sostenía la llama abierta entre mis dos manos. Diga lo que quiera sobre el nivel tecnológico de esta tierra, sus magos eran lo suficientemente talentosos como para realizar hazañas de magia sin la ayuda de la tecnología de computación moderna. Estoy seguro de que esto se debió a la base de la teoría que colocaron en sus magos. Y el ritmo fue más que intenso. Incluso para mí, con mi educación mental y universitaria desarrollada, me resultó difícil mantenerse al día con parte de la teoría en los puntos. Mi mejor suposición de por qué la educación mágica es tan intensa es que probablemente tenga que ver con la edad que tengo. Los niños pequeños pueden absorber nuevos conceptos como esponjas al agua. Estoy seguro de que en algún momento, los magos aquí se dieron cuenta de esto y decidieron meter tanto conocimiento fundamental y teoría en esta corta ventana de desarrollo que pudieron para producir magos superiores. Sinceramente, no quiero imaginar la tasa de fracaso. Pero la compensación es innegable. Magos como Fandrel teóricamente tienen mucha más flexibilidad y capacidad mágica que cualquier mago de Germanie, ya que no estarían limitados por el número establecido de hechizos en cualquier orbe de cálculo dado. Por supuesto, la cantidad es su propia calidad. Por cada mago producido en el Imperio Saderan, el Imperio Germano podría producir 1000. En ese momento, incluso si cada mago Saderan valía cientos de magos germanianos, y no teniendo en cuenta las armas de fuego modernas, los números pueros eventualmente ganarían el día.
Pero volvamos al asunto en cuestión. Después de meses de trabajo teórico, recibió instrucciones en una serie de ejercicios para demostrar mi comprensión de dicha teoría. Como con todos los ejercicios, parecen simples, pero esconden un giro inteligente. Mi actual no es una excepción. Debo tomar una llama de un brasero y caminar hacia otro en el lado opuesto de la habitación. Un camino simple, B, sin obstrucciones de ningún tipo. La captura. No solo estaba cronometrado, un pequeño reloj de arena en la esquina al lado del Archmage detallaba mi límite de tiempo. Pero las llamas también debían ser llevadas a mano. No por una antorcha u otro instrumento. A mano. Era fácil conjurar fuego, solo enciende el aire. Era algo completamente diferente para mantener un fuego, entre mis manos desnudas, y asegurarme de que no se apague ni se vuelva demasiado grande mientras cruzo una habitación. La sensación es como sostener una bola pequeña recubierta de fino brillo de aceite. Demasiada presión hará que la pelota se escape de mis manos. O en este caso, el incendio se esforzará ya que no se alimenta suficiente aire a las llamas para mantenerlo en funcionamiento, o se alimenta demasiado aire y se alimentará el fuego. He descubierto que la caminata es la parte más fácil del ejercicio. La dificultad real provino de recoger la llama abierta en primer lugar. Tuve que atrapar una llama abierta entre mis manos y mantenerla ardiendo. Honestamente, tenía dos mentes sobre este ejercicio. Por un lado, fue efectivo para enseñar el control. Simplemente no quemarse fue suficiente incentivo para evitar que un estudiante cometa el mismo error varias veces. Por otro lado, parecía un poco bárbaro utilizar la posibilidad de quemarse para corregir la falla. Pero para ser justos, dado el nivel social que vivía en una simple quemadura que podría curarse no era la peor forma de castigo por el fracaso. Después de un minuto de pasos lentos, deliberados, llegué al otro lado y dejé caer el fuego en el apagado brasier. Respiré hondo al sentir que me dolía la cabeza del ejercicio. El ejercicio fue más agotador mentalmente que físico. Bueno, Su Alteza, el mago complementó mi trabajo. Sentí que las llamas del brasero detrás de mí se apagaron en una ráfaga de aire caliente. Dando la vuelta, encontré a Fandrel parado allí con la mano extendida. Un vaso de hora más pequeño en la mano que el anterior que usó. Ahora veamos si puede realizar el ejercicio nuevamente en un periodo de tiempo más corto. Estoy bastante seguro de que incluso en mi última vida, esta forma de entrenamiento se habría visto como mucho que hacer sin un orbe de cálculo. Si Franco y Soalbien tuvieran instructores como Fandrel para sus magos aéreos, mis propios magos habrían enfrentado una resistencia mucho más rígida que nosotros. Suspirando, me preparé una vez más. Me estoy acercando al final de lo que puedo enseñarle, Tu Majestad. La muda frunció el ceño ante las palabras del magaje del arco. Durante el año pasado, el Archmage había instruido a su hija sobre los misterios más altos de la magia. Según todos los informes, el progreso que estaba haciendo fue excepcional. No solo fue el primer Augusto en ser un mago, sino que parecería que también iba a ser poderosa. Y de vez en cuando, Moult convocaba al mago a su estudio personal para discutir en detalle el progreso de Tanje. Tenía la impresión de que había solicitado a la academia que enviara a uno de sus mejores instructores para facilitar la educación de mi hija en asuntos mágicos. Ha sido solo un solo año. Dejó que la declaración se hundiera por un momento, recostándose en su silla. ¿Quieres decirme que un mago de arco es incapaz de enseñar después de poco más de un año? Si Fandel fue intimidado por el emperador, lo escondió bien. El hombre era antiguo, quizás el doble de antigüedad que la muda. Se encontró como el tipo de hombre que logró su estatus del trabajo en lugar de por el nepotismo, una rara raza de hombre en la capital. No en el sentido que estás pensando, Tu Majestad, explicó, su expresión no traicionó emoción. Específicamente, no soy incapaz de enseñarle más. Pero me estoy quedando sin material para enseñarle que tengo disponible para mí en este momento. Explique, dio un gesto para que el hombre elaborara. En pocas palabras, Tu Majestad, llegué aquí con la expectativa de instruir a una niña en los misterios superiores de la magia. Sin embargo, no esperaba instruir a un avatar de los gemelos mismos.
Moult cambió un poco de pergamino alrededor de su escritorio, recogiendo un informe reciente que el mago había escrito sobre el progreso de su hija. Recuerdo haber leído que mencionas algo por el estilo. Ah, aquí, mencionas a mi hija como la encarnación viva de Rally elige a sí mismos. El mago asintió, y estoy totalmente de pie con mis palabras. Seré sincero contigo, Mayarch, el emperador volvió a poner la página con la pila. Asumí que estabas hablando en hipérbole cuando hiciste ese comentario. He estado enseñando durante más tiempo de lo que te has sentado en tu trono, tu majestad, comenzó el mago anciano. He visto todo el espectro de mentes que los jóvenes tienen para ofrecer. He visto tanto los picos como los valles. Los genios y los idiotas. Y sé que juro por todos los dioses que nunca he visto a un niño como único como su Alteza. Y sin embargo, cortó el emperador. No eres capaz de enseñarle más. Es una cuestión de materiales e instrumentos, su majestad, no de deseo o capacidades. Fandrel retrocedió. Traje conmigo suficiente material educativo para durar 5 años, 4 si incluso era una fracción tan dotada como implicaba a la academia. Pero solo duraste 1 año. Moult terminó la declaración del mago, ignorando de manera intencionada el comentario imprudente hacia sus palabras. No, duré menos de 1 año, corrigió el mago. 9 meses para ser precisos. Desde entonces, he tenido Su Alteza realizar ejercicios de que los estudiantes mayores necesitarían al menos medio año para progresar adecuadamente. Los dominó en la mitad de ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estás pidiendo por Archmage? El emperador se estaba cansando de la constante de ida y vuelta. Ella es brillante, pero no puedes enseñarle más. ¿Es eso lo que estás diciendo? Quiero llevarla a Rondel, dijo bruscamente. Con los recursos e instrucciones de la academia, no tengo dudas de que su hija ascenderá rápidamente las filas de la academia. Si ella avanza y comprende el material en la academia con la misma velocidad y vigor que lo hizo aquí, creo que ella terminará convirtiéndose fácilmente en el mago maestro más joven en la historia de... No, Moult puso fin al discurso del hombre. No. No, repitió el emperador. Sería el colmo de la tontería permitir a su hijo menor tan lejos de la capital. Especialmente a una ciudad sobre la que tenía poca influencia directa. Y se negó a dejar que su hijo fuera influenciado sin saberlo por un actor externo. Era una ciudad libre en el imperio, con su propio grado de autogobernanza, autonomía y fuerzas de la milicia. Sin contar la colección de magos y hechiceros dentro de sus paredes. Dudaba de que los magos de Rondel aceptarían una guarnición de legionarios o un contingente de pretorianos dentro de sus muros, su orgullo exigiría que se resistan. Sin embargo, la solución a este problema del material y el equipo es simple de mudarlo. Cualquier cosa que se necesite para promover la educación de mi hija se traerá aquí. Pagado por el Tesoro Real. Su Majestad, ¿no sería más sencillo permitir que Su Alteza asista a la academia? Si es una publicidad que le preocupa, se puede hacer un acuerdo para que asista bajo un alias para... Buen día, Archmage. Espero leer y escuchar más del progreso de mi hija. Moult puso fin a la conversación. Con un gesto rápido, los pretorianos escoltaron al hombre de su estudio. De lo único de lo que nadie aparece en los cuentos de hadas de la princesa y los reinos es la jaula dorada de los reales y los nobles en los que viven. Me di cuenta de que nunca había caminado en Sadera propiamente dicho. Frunciendo el ceño, cerré el libro que estaba leyendo sobre canalización mágica que Fandrel me asignó recientemente y caminó hacia la ventana de mi habitación. Gracias a la elevación del palacio en relación con la ciudad, mi línea de visión se extendió por toda la ciudad. Como cualquier ciudad medieval, la riqueza y el poder se concentraron en el centro de la ciudad. En el caso de Sadera, esta era Sadera Hill, donde se encontraba el Palacio Imperial y desde donde la ciudad deriva su nombre. A medida que avanza más lejos de la colina, la cantidad de riqueza e incluso la seguridad general disminuye. En los límites de la ciudad pude ver los signos reveladores de la expansión y un distrito de luz roja. Mirar fuera me hizo darme cuenta de lo enjaulado que estaba en mi libertad de movimiento. No estaba confinado en los terrenos del palacio. Regularmente me aventuré desde el palacio. Porque justo el otro día caminé por las calles limpias y ordenadas del distrito imperial a continuación.
Naturalmente, tenía una docena de pretorianos que rodeaban cada vez que salía de los terrenos del palacio, pero aparte de eso, era libre de caminar por los pequeños confines del distrito como lo consideraba conveniente. Podría caminar por todos los edificios y monumentos importantes y bien mantenidos, escuchando los elogios y las bienvenidas de la nobleza común mientras caminaba. Lo más lejos que fui fue a las puertas del Senado Imperial. El resultado de esa excursión fue la entrada debido a una sesión en curso. No. Cuando digo que enjaulado, quiero decir que no he caminado a Sadera. Más allá del distrito imperial en la ciudad propiamente dicho. Las partes donde vivían 95 a 99% de la población. Todos los bits que puedo ver desde mi ventana. Obviamente, no tenía intención de poner un pie en ciertos lugares como los barrios marginales o el distrito de la Luz Roja, pero al menos quería recorrer los foros públicos. Como mínimo, al menos quería ver el Coliseo de cerca. Pero cada vez que le pido al emperador que me permita caminar por las calles, en compañía de una docena de praetorianos naturalmente, me niega. Él dice que las calles no son lugar para una joven princesa. Que están, sucios, y, peligrosos. Llegando tan lejos como para decir si alguna vez necesitaba algo de los distritos inferiores, todo lo que tenía que hacer era preguntar y me lo traería. Aunque me prometió que me llevaría con él al Coliseo cuando yo era mayor. Por un lado, tiene sentido que, en una monarquía hereditaria, un líder no quisiera que su hijo de 6 años caminara donde no pudiera protegerse lo mejor que pueda. Demasiado tentador de un objetivo para el secuestro. Dicho esto, todavía es irritante. Sacé mi curiosidad lo mejor que pude. Por lo general, esto significa que le preguntaría a mis criadas u otros sirvientes sobre la ciudad de vez en cuando. ¿Cómo fue? ¿Qué tan ricos eran la gente? ¿Cómo vivieron? La mayoría de las veces, me sonreían y me alimentarían una tontería que obviamente estaba destinada a consolarme y hacerme sentir bien que darme información razonable. No había crimen. Todos comieron tan bien como yo. Todos están felices. O peor, inmediatamente cambiarían temas a algo completamente diferente. ¿Cuánto te pagan? Oh, mira la princesa, una flor encantadora. ¿Cómo están los distritos más allá del distrito imperial? Princesa, por favor díganos cómo fue su última lección de magia. Puaj. Siempre tuve que evitar que los llamara por sus palabras falsas. Por supuesto que ocasionalmente se deslizan. Y la imagen que pintan es sombría. Una niña, Julia, una joven adolescente y una criada en entrenamiento, dejó caer que después de que su padre murió luchando contra una horda bárbara al este, tuvo que conseguir un trabajo para proporcionar un alivio monetario a su madre y sus hermanos menores. Mientras tanto, su madre tuvo que recurrir a medios alternativos para probar dinero mientras tanto. Otra chica, Prince, una chica con orejas de lobo en la cabeza además de sus humanos, era una esclava directa. No nació en la esclavitud, pero se vendió para darle a su familia algo de dinero durante un invierno particularmente malo. Le escuché sollozar a otra chica en el personal que descubrió que su hermano había sido esclavizado por no pagar la deuda que Ryan se había vendido para ayudar a pagar. Peor aún, había sido tomado como esclavo de burdel en el distrito de Luz Roja. Específicamente, para su ex maestro. Aparentemente, el hombre había corrido a un funcionario real y le había dado vueltas para satisfacer una deuda. El funcionario a su vez la vendió al palacio por una pequeña suma. La forma en que ella lloró y recordó su tiempo en su servicio, pintó una imagen muy sombría sobre el destino esperado de su hermano. Finalmente estaba Octavie. Una criada mayor, probablemente en sus 30 y tantos años y primeros años, si tuviera que adivinar. Era una mujer libre, como compró su libertad después de años de servidumbre por contrato. A pesar de eso, y las protecciones legales que los sirvientes contratados estaban garantizados bajo la ley, vi cicatrices muy claras alrededor de sus muñecas, tobillos y cuello. Los escondía lo suficientemente bien, pero de vez en cuando alcanzaba algo para algo, la manga de su vestido retrocedía para mostrar las cicatrices crudas. Y estas no son solo una de las historias del sonido de las cosas. Parecía que todos los que hablé se habían encontrado con alguna desgracia en sus vidas.
desde la esclavitud, la servidumbre por contrato, las redadas de bandidos, hasta la recaudación de impuestos opresivos. O el palacio contrata a su personal exclusivamente de las heces más bajas de la sociedad o, más probablemente, contratan del promedio de la sociedad. Sin embargo, si ese fue el caso, entonces hay algunos niveles escandalosos de estratificación de riqueza y privación de derechos. Quizás era mi sensibilidad moderna, pero ninguna de estas cosas parecía particularmente saludable para un Estado. Todas estas pequeñas cosas juntas pintaron una imagen de un Estado tambaleándose en un precipicio. Conociendo mi historia, incluso puedo imaginar cómo terminará esta canción y baile. Sobre los impuestos de la mayoría de los poblados que conducen a los disturbios locales y al colapso social como una respuesta de manos autocráticas a dichos disturbios solo conduce a nuevas revueltas de disturbios. Repita el patrón una docena de veces más o menos en una macroescala y terminará con dos resultados posibles. 1. El Estado perdura, aunque apenas. 2. El Estado se fractura en pedazos. O 3. El Estado mantiene la estabilidad a costa de la larga cohesión social. Básicamente, el Estado se convierte en una estructura podrida que solo necesita una buena patada para derribarlo todo. Tal vez estaba pensando demasiado la situación. Mi mente atraviesa los peores escenarios en lugar de los resultados más probables y, en última instancia, menos dramáticos. Podría ser que mi deseo de caminar más allá del Distrito Imperial fue como resultado de que me dijeran que no podía. Pero ¿cómo moverse sin despertar sospechas? ¿Qué estás haciendo con esa ropa vieja, Julie? Julia sonrió ante la pregunta de su abuela. Ambas mujeres habían salido de la casa hace un minuto. La anciana se había mudado con ellos después de que el abuelo falleció hace un par de años, en su sueño afortunadamente. Pero ella estaba envejeciendo, su cabello estaba más gris cada año. Después de la cadena de robos contra las casas de personas mayores, la madre de Julia no se sentía cómoda dejando que el anciano viva solo. Pero su abuela no era el tipo inactivo. Trabajó como costurera en su juventud, pero sus dedos eran demasiado frágiles y con las manos demasiado temblorosas para ese tipo de trabajo. Entonces la abuela de Julia se dio un nuevo trabajo, uno más adecuado para su edad. Observó a los niños pequeños de los trabajadores del burdel cuando estaban fuera. Ella no le cobró nada a los trabajadores. Dijo que no era correcto pedir dinero a las mujeres que ya estaban en rectas terribles. Una niña en el palacio tiene una niña que acaba de tener un crecimiento y toda su ropa vieja es demasiado pequeña. Julia levantó el pequeño paquete de ropa de los niños que se sostenía cómodamente en su pecho. Ofrecí algo de mi ropa vieja hasta que tiene la oportunidad de comprar algo nuevo. Su abuela tarareó en su respuesta. ¿De quién es el niño? Fue el conejito. Es una chica nueva, que acaba de contratar hace 15 días, respondió Julia, haciendo todo lo posible para evitar las multitudes de la mañana que se aproxima por la calle principal. Y la abuela, ninguna obras de conejito en el palacio. En serio. Podría haber jurado que me presentaron a esa dulce chica hace algún tiempo. El que tiene el cabello negro. Abuela, esa fue Rins, ella es una loba. Su abuela reflexionó sobre la respuesta. Sus orejas parecían un poco altas para un lobo. Rins dice que es del lado de su padre, bromeó Julia. Caminaron un poco más juntos antes de ir por caminos separados. Cuando su abuela estaba fuera de la vista, Julia suspiró aliviado. La niña de una niña. ¿A qué estaba pensando? Julia se pateó mentalmente, agarrando la colección de ropa más cerca de su pecho mientras pasaba por la entrada de los sirvientes al palacio, un pequeño nicho en el borde de los distritos. Solo espero que la abuela no pregunte más sobre el niño. Al cambiar a su atuendo de criada, Julia atravesó el laberinto bizantino de los túneles y las pasarelas debajo del palacio en sí, haciendo todo lo posible para no tropezar sobre sí misma mientras corría. Después de unos minutos en la luz de la antorcha, ella ascendió a una escalera en el palacio propiamente dicho, todavía agarrando su colección de ropa vieja. A pesar de algunas miradas de cuestionamiento de los otros sirvientes mientras pasaba, no se topó con problemas. A través de más pasillos y subiendo más tramos de escaleras, llegó a su destino. Con una respiración profunda, llamó brevemente a la puerta.
Miraron la colección de ropa en sus brazos. Un momento después, se abrió la puerta. «Buenos días, Julia», la princesa Tanya la saludó. La joven rápidamente notó el paquete de ropa en sus brazos. «¿Es eso? Esto es lo mejor que puedo hacer con tan poco tiempo, Su Alteza». La criada se perdonó rápidamente cuando pasó a la niña y arrojó la ropa en el sofá cercano. La princesa cerró la puerta y se apresuró. Ella inspeccionó cuidadosamente los artículos uno por uno. Con un asentimiento satisfecho, volvió a mirar a Julia. «Esto es exactamente lo que estaba buscando». «Gracias, Julia», agradeció la princesa Tanya a Julia mientras tomaba varios artículos y caminaba detrás de una pantalla de aderezo para probarlos. Cuando Julia escuchó por primera vez el plan de la princesa de escabullirse del palacio y mezclarse con las multitudes, quería preguntarle a Su Alteza qué libro de cuentos había estado leyendo. Una princesa escabullida de su castillo con ropa de campesinos para caminar de forma anónima entre los plebeyos. Sonaba como algo fuera de un cuento para niños. En realidad fue un poco lindo. Su Alteza siempre había actuado maduro para su edad. Parece que incluso ella tenía ese rasgo infantil tan común de impulsividad. Julia había tratado de explicar que no había necesidad de eso, pero Su Alteza compartió con la criada su razonamiento. La princesa estaba cansada de vivir en la burbuja, que era el distrito imperial. Ella le dijo a Julia cómo quería simplemente caminar por las calles de la ciudad. No las calles de la nobleza, pero las calles caminaron por la gente común. Para tener una idea del estado de Sadera más allá de los confines dorados de los terrenos del palacio. Ella recuerda a Su Alteza llevando a Julia de la mano a la ventana de su habitación y señalando a la ciudad. Desde aquí, se podría ver a toda Sadera. Todos los distritos y puntos de referencia, desde el reluciente mármol del templo hasta los dioses, hasta la extensión del distrito de la luz roja. La princesa le dijo que durante toda su vida, ha visto la ciudad desde su ventana, y ahora quiere verla en persona. Para conocer a su pueblo. Lo que dijo a continuación realmente tocó a Julia. ¿Qué tipo de princesa puedo decir que soy si nunca he caminado por las calles de mi casa? Cuando los nobles y los señores caminaron alrededor de Sadera, generalmente era para irse o entrar al distrito imperial. La ciudad más allá de Sadera Hill y los pasillos del Senado eran irrelevantes para ellos. Nunca caminaron las calles, o estaban en un carruaje o se sentaron en un gran trono elevado que fue retenido y movido por varios esclavos. Julia recuerda haber visto a un señor pesado en su camino hacia el palacio una vez. La burla que él la dio cuando sus esclavos lo llevaron le golpearon un acorde en ella. Como si el mero concepto de compartir el mismo aire que las clases bajas lo ofendieran. Sin embargo, aquí había una princesa, la progenie de dos casas poderosas, con el nombre de la propia casa del emperador, deseando hacer exactamente eso. Su Alteza siempre ha sido del tipo más suave, con un comportamiento inocente y una naturaleza cariñosa que parecía estar en desacuerdo con todo lo que una real debería ser. Este fue un hecho bien conocido entre los sirvientes del palacio. Ella preguntó a los sirvientes y esclavos cómo eran sus días. ¿Cómo estaban? Estaban felices. ¿Hubo algún problema que desearan abordar? Incluso recordó y se refirió a ellos por sus nombres. Cuando necesitaba a Julia, no dijo niña o criada como lo habían hecho sus hermanos y hermana, la llamó su nombre. Julia. O cuando quería a Riens, no pidió el mato o la Slav Hirl, pidió Riens. Donde el personal fingiría su alegría, y sonríe cuando sirvieron a los reales y a sus nobles invitados. Tales expresiones eran genuinas por Su Alteza. Si bien Julia tenía algunas reservas sobre permitir que Su Alteza deambulara por la ciudad desatendida, tenía al menos una confianza para saber que Su Alteza era lo suficientemente inteligente como para no deambular demasiado. Si ella fuera honesta, la mayor preocupación de Julia no era Su Alteza haciendo algo tonto, sino que alguien recogió su acento. Como toda la nobleza y los señores del imperio, la princesa tenía un acento de alto nacimiento distinto. El resultado de los tutores que enseñan a Tanya cómo hablar correctamente, sin duda. La princesa salió de detrás de la pantalla cambiante. Atrás quedó la linda princesa, lo que surgió parecía un niño, con sus soltaces, el pelo corto y su despido de ropa abiertamente femenina.
Su Alteza había insistido en los pantalones y una camisa en lugar de un vestido como Julia ofreció inicialmente. El abrigo que llevaba ocultaba cualquiera de los delicadeza de su joven cuerpo. Los zapatos eran un poco grandes para ella, pero en general, el atuendo funcionó bien con Su Alteza. No parecía una plebia o un mendigo, más como la hija del dueño de una tienda que una princesa. ¿Cómo me veo? La princesa Tanje preguntó. Como una chica bow hermosa, Julia se puso a sí misma. Ella sabe que ninguna niña de su edad quiere ser comparada con un niño. La princesa asintió. Excelente, entonces todo está listo para mañana. Ah, sí, Su Alteza no tenía lecciones mañana. Una oportunidad perfecta para escabullirse, como lo expresó su dama. Tanja asintió y rápidamente se desnudó y volvió a su ropa adecuada. Gracias de nuevo por ayudarme, Julia, le agradeció Su Alteza. No creo que pueda haber hecho esto sin tu ayuda. Julia se inclinó. No preocupa, Su Alteza. No tengo dudas de que, incluso si no pudiera ayudarlo, otro habría salido fácilmente para ofrecerle ayuda. Y Julia lo decía en serio. La voz se había extendido rápidamente entre los sirvientes más frecuentes de su dama del plan de Su Alteza. Julia fue simplemente la primera en llegar a su habitación para ofrecer su ayuda. Estaba feliz de decir que venció a Riens por un minuto sólido. Wolfkin corrió a la habitación para ofrecer su propio apoyo cuando Julia se iba. Aunque todavía estaba un poco aprensiva con su plan. La princesa planeó usar los túneles del sirviente en los niveles inferiores para evitar el distrito directamente y emerger en la ciudad propiamente dicho. Su Alteza le dijo que los guardias estacionados allí también estaban al tanto de su excursión planificada y que la dejaría entrar cuando regresó más tarde en el día. El último pedazo de su plan fue para el personal de Mukama. Tendrían que dar la impresión de que Su Alteza todavía estaba en el palacio durante la duración de sus viajes. Eso significaba engañar a sus pretorianos. Un simple, la princesa está descansando después de un largo día de estudios, debería ser suficiente para eso. Si todo va de acuerdo con el plan, nadie sería más sabio de su excursión de Oltaces. Capítulo 4, una joven princesa, 3. Cuando me enteré por primera vez de la entrada de este sirviente, tuve que morderme el labio para evitar que comience Snidely. Lo primero que me vino a la mente. Específicamente, de quién era la brillante idea poner un túnel debajo de las defensas de la ciudad y justo en el corazón del centro de poder. ¿Por qué tiene paredes en absoluto si tiene un camino recto en los edificios de su gobierno? El problema no era tanto el hecho de que había un túnel, pero ese conocimiento de ello era muy conocido. El Reichstag en Brunn tenía una adición similar para permitir que los ministros y los funcionarios del gobierno evacuaran el edificio en tiempos de emergencia. La diferencia es que en el caso de Germanie, las entradas y salidas de pasajes fueron secretas. Solo los funcionarios con la mayor autorización y los soldados se encargaron protegerlos, sabían exactamente dónde se abrían los túneles a la ciudad. Pero aquí. Hay una puta placa al lado de un edificio en el distrito vecino que decía entrada de sirvientes del Palacio Jade. ¿Por qué no solo pintar flechas gigantes de las puertas de la ciudad a este lugar con una pancarta que saludo a cualquiera de los asesinos? Pero ahora que tenía algo de tiempo para pensarlo y haberme reflexionado un poco en mi cabeza, me doy cuenta de que no era tan simple como mi reacción de la rodilla pensó que era. El túnel de los sirvientes era menos un túnel, y más un laberinto. Hubo muy pocos puntos de nota o direcciones a lo largo de la longitud. Los callejones sin salida eran comunes si no tenía cuidado o no estaba familiarizado con el diseño. Los caminos mismos eran largos y sinuosos. Casi nunca se quedaron nivelados, y casi siempre a una ligera elevación. Y en su mayor medida, había suficiente espacio para que dos personas caminaran una al lado de la otra, incluso entonces sus hombros se rasparían contra las lisas paredes de piedra. Ahora puedo ver que, dados los límites tecnológicos de este mundo, esta es mucho menos la puerta trasera idiota que pensé que era. Incluso sin la educación militar de mi vida anterior, puedo deducir múltiples formas de hacer una caminata por estos pasos una pesadilla para cualquier fuerza de ataque. Sin saber si la derribación en el túnel comprometería los cimientos del palacio de alguna manera, lo más simple sería verter aceite o algún tipo de lubricante en los escalones.
Dada la naturaleza ascendente de la caminata, las piedras lisas utilizadas en su construcción, y el ángulo tan ligero en el que estaban los pasos, cualquier ascenso en el que no sería tan simple como parece. Sería casi cómico ver a los soldados invasores intentar y no subir los escalones solo para deslizarse y deslizarse hacia abajo hasta el fondo, tomando a los compatriotas detrás de ellos para el viaje. Por supuesto, los lubricantes utilizados también podrían ser inflamables en la naturaleza para aquellos casos en que los atacantes logran avanzar. Una antorcha más tarde, y los defensores ya no tendrán que preocuparse por los invasores. El fuego siempre ha sido uno de esos aspectos de la naturaleza que el hombre, no importa cuán avanzado sea, inspirará miedo en las masas. La vista de los carbonizados caídos de que cualquier atacante debe pasar o aplastar debajo de sus pies debe ser suficiente para debilitar la moral de cualquier atacante. Pero ese pensamiento fue para otro momento. Por ahora, cambié torpemente la ropa que llevaba, teniendo cuidado de no desalojar el cuchillo que tengo cómodamente en mis bolsillos. Si bien es más cómodo para moverse que los vestidos y otro uso femenino que fui expulsado a diario, esa comodidad del movimiento tenía costo de la calidad de la tela. Tal vez solo me estaba volviendo suave, o tal vez me he acostumbrado demasiado para el lujo opulento, pero la tela de esta ropa se sentía como las fibras de un cepillo de alambre frotando mi piel. No dolió, pero fue molesto, desde que sentí la sensación después del paso que tomé. Tal vez me he vuelto suave. O tal vez lo estoy pensando demasiado. Después de todo, los métodos utilizados para hacer esta ropa prestada, y la ropa que me dieron en el orfanato en mi última vida, están separadas por más de un milenio. Probablemente debería pedirme ropa personalizada para mí. Algo en lo que puedo moverme fácilmente, pero hecho con mejores telas. Me preocuparé por eso más tarde. Por ahora, la ciudad. Y estaba impresionado y decepcionado con las mismas medidas. Por un lado, era una ciudad fantástica con elementos fantásticos. En mi corto paseo, he visto no menos de 2 criaturas diferentes de caballos utilizadas para tirar de los vagones. Uno parecía un gigantesco del tamaño de un caballo, mientras que el otro era algo de cocodrilo de gran tamaño con 6 patas. Además, he visto no menos de una docena de carreras humanoides diferentes caminando junto a humanos regulares en mi caminata hasta ahora. People de cabra con pequeños cuernos había en la frente y las piernas revertidas en aros. Había pájaros con plumas a lo largo de sus brazos y garras para los dedos. Un hombre con un cuerno largo la cresta de su nariz. Gente lagarto, con escamas verdes y dientes afilados. Incluso un enano de talquinesque que se mordió a un yunque. Por otra parte, ese último podría haber sido un hombre afectado por el enanismo. Las calles también estaban más limpias de lo que esperaba. Pensé que podría haber sido un sesgo de mi parte, asumí que la ciudad más allá de las áreas ricas estaría llena de suciedad y mugre. Los trabajadores constantemente barrían de un lado a otro a lo largo de las vías y carreteras principales en una guerra aparentemente interminable para mantenerlos limpios. Pero cuanto más lejos obtuve del centro del poder, menos urgente parecía ser esta guerra, con grandes pilas de basura secuestrada en callejones esperando ser recogidos. También encontré que la cantidad de grafiti crecía constantemente cuanto más caminaba. Al igual que la explicidad del arte y las palabras escritas para acompañarlos. Toda esta limpieza no hizo nada por el hedor que colgaba en el aire. Mi nariz se arrugó al primer olor. Incluso me resigné a respirar por mi boca debido a los insultos del aire. Uno de los beneficios de vivir en un palacio sobre una colina, supongo que es estar libre de este hedor. Pero para ser justos, con todas estas personas dando vueltas bajo el sol caliente, en los espacios relativamente confinados de una ciudad, con todas las bestias de carga que sacaban carros y los desechos que dejaron, era una maravilla que no oliera peor. Solo podía imaginar el hedor si la cultura Saderan carecía de una práctica de baños regulares. Otra hora después, y tuve que dejar caer para descansar sobre una pequeña escalera. Me estaba acercando al final de la fuerza de mi cuerpo. Me dolían los músculos, y yo estaba empapado en sudor. Y aún así, todavía tengo que llegar al Coliseo, el objetivo de esta excursión. Parcialmente mi culpa.
Me había negado a ir demasiado lejos de las carreteras principales por temor a perderse en las calles y callejones laterales con forma de laberinto. No importa cuán curioso fuera, no tenía sentido explorar si perdí mi rumbo. A pesar de mí mismo, sabía que tendría que dar la vuelta en poco tiempo. El sol ahora estaba alto, y el calor del verano hacía que cualquier caminata adicional sea insoportable para mi Marco no acostumbrado. La cría extendió su mano expectante a un niño de pie debajo de su podio. Dicha sirviente tomó la tableta y le entregó otra para leer. Una esclava de la casa del honorable senador Marcus Pal Alves, ha desaparecido. Su voz se alzó sobre la multitud. Con cada gesto que hizo, para enfatizar sus palabras, los pliegues grasos en su rostro y los brazos se sacudieron. Incluso la grasa en su garganta se movió mientras hablaba. ¿Robada o husta? Es una demi-humana de ascendencia élfica, con el pelo del color del oro hilado y los ojos como zafiros. Una generosa recompensa para los ciudadanos o los ciudadanos, que la devuelven a su dueño legal. Al igual que con la primera tableta, dejó caer la actual y alcanzó el siguiente cartel que lo sostuvo. Sus ojos escanearon las palabras antes de continuar. En honor a la llegada del gran príncipe Aeteor, el Capitolio, el Principado Farg y el Estado vasal del Imperio, han organizado un banquete que se celebra en el Gran Foro una semana a partir de hoy. Las festividades comienzan al mediodía. Todos los ciudadanos son animados, si es posible, a asistir. Hizo una pausa para el efecto y respirar profundamente, antes de pasar al siguiente tema. Noticias de las provincias del norte. La horda bárbara de Heathcliff Sangre ha despedido al templo a la diosa del agua Asuras. Nada sagrada ni santo se salvó de su vandalismo. Los bárbaros rompieron los íconos e imágenes de la diosa, desafiaron a las santos mujeres en la mayor degradación de los modales antes de llevarlos a sus largos barcos, y levantó un altar a su dios oscuro sobre las ruinas ardientes mientras se enfrentaban. A lo largo de las orillas del mar congelado se insta a hacer ofrendas a los dioses para una victoria rápida contra la horda bárbara. Escuché sobre eso el otro día cuando caminaba a mis lecciones de magia. Se anunciaron muchos murmullos en la corte después de eso. Una vez más, este es un momento en el que la clase alta obtuvo una descripción mucho más detallada de toda la prueba sobre la respuesta del gobernador y cómo básicamente toda su carrera estaba haciendo retroceder la inclusión. El Craier recogió la última tableta en manos de su sirviente. Y finalmente, el pan de esta semana a los ciudadanos del Capitolio es provisto por el gremio cisalpino de los molineros. El gremio de Millers usa solo el grano más fino en su pan. True Pan Saderan, para verdaderos Saderans. Aparentemente, la colocación y publicidad del producto fueron conceptos que trascendieron el tiempo y el espacio. Justo cuando estaba de pie para continuar mi pequeña caminata, alguien me llamó. Tú. A mi izquierda, vi a un hombre pesado, a quien supongo que es un comerciante, que me lleva. Joder chico, exigió. Disculpe. No necesite a sus amables asustando a los clientes, elaboró. Así que joder. Mi respuesta escupió antes de darme cuenta de lo que estaba diciendo. Sí, del tipo que no compra nada, pero huye con algo cuando estoy ocupado, el hombre contra gestos lejos de su puesto. Pero luego los vi. Dos figuras encubiertas se nos acercaron, obviamente dibujado por los constantes gritos del hombre. Se mezclaron en las multitudes, pero mis experiencias de la guerra me dieron un sentido saludable a autopreservación y conciencia de mi entorno, incluso ser X no podía quitarlos. Estoy seguro de que de otro modo nunca los habría recogido. Las figuras casi se deslizaban alrededor de la multitud, sin empujar ni empujar, mientras se acercaban. Casi silencioso. Espadas claramente a sus lados. Algún tipo de policía secreta. Me estás ignorando, mierda. Fui arrojado al suelo por un fuerte empujón del hombre. Me puse de pie relativamente rápido, los momentos de la multitud crecieron a la vista. Esto se intensificó demasiado rápido. Y las cifras estaban a punto de... Ahí eres nieto. Una mano aterrizó sobre mi hombro. Dando la vuelta, vi a un hombre de aspecto mayor con túnicas con accesorios sueltos. Su rostro fue visto con edad y calvicie. Los guiños arrugados sobre su piel desgastada.
No necesitaba lidiar con un anciano hija además de todas estas tonterías. Este es tuyo. El comerciante ladeó una ceja y nos miró a los dos. Mi hija en realidad, explicó el anciano. Pero ¿sabes cómo se ponen los niños? Quítatelos por un segundo y luego están en su propia pequeña aventura. Y te dije que no huyera así, me interrumpió antes de que pudiera protestar. Cuando me miró, noté que su sonrisa, aunque en abuelo, tenía una ventaja, al igual que su voz. Si bien parecía cordial y cariñoso, había algo apagado. Su agarre se apretó por una fracción de segundo cuando me acercó. Pero ahora, nada de eso, se inclinó a mi nivel. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi una nitidez en ellos. No es el tipo de ojos que un hombre que está perdiendo la cabeza lo haría. Creo que ya es hora de que nos fuimos. Entonces me golpeó. Este no es un anciano más moderno que me había confundido con su nieto. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero, ¿qué estaba haciendo? Sacar a un niño del peligro fingiendo ser su tutor. ¿O fue este un esquema de secuestro disfrazado? Entonces, ¿qué hacer? Niega haber conocido a este hombre y tirarme a merced del comerciante y el par de la policía secreta que estaba listo para recogerme, o saqué el out que me dieron, sin la garantía de que era genuino. Mi mano deambulaba hasta el pequeño cuchillo atado a mi pierna, justo debajo de mis pantalones. Subconscientemente quería sentir que todavía estaba allí. Que tenía algún medio para defenderme en el peor de los casos. Lo siento, abuelo, respondí al hombre, haciendo todo lo posible para sonar lo más culpable posible. No quise causar ningún problema. La fortuna favorece al audaz. Un sentimiento apropiado para mantener en una fantasía Roma. Oh, no hay problemas, jugó. Solo tienes que recordar que ya no soy el joven que una vez era. Antes de que el comerciante pudiera interrumpir mi disculpa, la mano arrugada del anciano, áspero con callosos, mando. Ven ahora, sin duda, tu madre está preocupada por ti, me alejó del puesto, por el camino. Desde el rabillo del ojo, noté que los dos hombres encubiertos se movían y agarran al comerciante, arrastrándolo a un callejón. No escuché ningún grito o ruidos fuertes, ya que me llevaron a la vuelta de la esquina, así que solo pude adivinar lo que le estaba sucediendo. Dada mi experiencia previa al tratar con el NKVD del Rojo, podría hacer una suposición de que el hombre pronto deseará que le dieran solo una paliza. Después de unos minutos de caminar, hacia el barrio Imperial, pasando por los puntos de referencia, el hombre abruptamente me soltó la mano. Mirando, vi a un hombre completamente diferente al que me salvó. Su forma encorvada sobreenderezada, y la pequeña cojera que había desaparecido. Y sus ojos afilados me pusieron prestados. Entonces, él era genuino entonces. Supongo que las gracias apropiadas están en orden. Gracias y... ¿Qué estabas haciendo allí, chica? El hombre me interrumpió. Atrás quedó un tono suave y abuelo que le había mostrado al comerciante. Todavía era suave, pero su tono tenía una ventaja ahora que no estaba allí hace unos minutos. Lo lamento. Mi mente estaba corriendo en todas las posibilidades de lo que estaba diciendo. Si bien no es un noble yo mismo, continuó. Sé que la mayoría de las mujeres nobles no se atreven a abandonar el barrio imperial a menos que se los lleven en una pelusa y rodeadas por una docena de retenedores y asistentes. Menos dejan sus hogares desatendidos. Menos aún lo harían con la apariencia de un plebeyo. Incluso necesito mencionar tu edad. Lo siento, señor, no entiendo de qué estás hablando, jugué tonto, tratando de comprar tiempo para formular una respuesta adecuada. Suspiró. Es posible que pueda ocultar su acento para la mayor parte de la población, pero he trabajado lo suficiente con la nobleza para comprender los lilts en sus tonos, no importa cuán bien suprimido pueda estar. Así que por favor hágame la decencia de dispensar la chapa de la ignorancia. Podría ser un sirviente al que se le enseñó a hablar así, respondí que yo de manera circunspecta, ya no trataba de mantener mi acento en secreto. Recordé un comentario imperdible hecho por Julia una vez. Los nobles les gusta cuando sus sirvientes hablan correctamente. Eso lo hacen, admitió.
pero lo que les gusta aún más es cuando sus sirvientes están en silencio y recatados. Y tú, sus ojos me dieron una vez más, aparentemente tampoco. Maldita sea. Por otra parte, no ha intentado nada. Sin embargo, me recordé a mí mismo. Y la forma en que estábamos caminando, nos estaba acercando cada vez más a las áreas más seguras de la ciudad. Cada paso hacía que pareciera cada vez menos probable que este fuera un trabajo de secuestro demasiado elaborado. Especialmente desde que resolvió que yo era un rescate noble y, por lo tanto, un rescate muy lucrativo. Que iría un hijo del emperador. Entonces, decidí poner todas mis cartas sobre la mesa. Entonces fue solo mi voz y lenguaje corporal entonces. No exactamente, se rascó la barbilla. Si esto hubiera sido la madrugada o la noche, podría haberlo descartado fácilmente como un sirviente que estaba fuera de servicio. Pero esa cañima en sus ojos, el escaneo constante del entorno para amenazas, una tensión en su marco, todo lo me dio la impresión de que sentiste como si no pertenecieras. Mierda. Eso es bastante preciso para cómo me sentí en esa situación. Y si no fuera un noble, dejé caer la pretensión de que mi situación fuera de otra manera. Me habrías dejado a esas personas. Los hombres en capas o el comerciante que quiero decir. No, sacudiendo la cabeza. Todavía te habría ayudado. Buenas acciones y todo eso. Entonces un altruismo tan simple. Se les ocurren cosas buenas a aquellos que hacen buenas obras, se encogió de hombros ante mi pregunta. Al menos eso es lo que dicen algunos de los sacerdotes. Tal vez hay un grano de verdad en sus palabras. ¿Quién puede decir? Esa no es una respuesta, respondí. Y sin embargo, eso es todo lo que diré al respecto. Estabas necesitado, ayudé. Eso es todo lo que hay. Aunque debo preguntar, ¿qué estás haciendo en las calles como esta? Pregunto, señalando la ropa de Julia. Dudo que estés corriendo por tu vida dado que parecen estar contentos de volver a tu vida dorada, señalando la distancia de cierre a las paredes del barrio imperial. Entonces, ¿qué es? Curioso por ver cómo viven los plebeyos. ¿O estás tratando de ver al chico que te estás desmayando, cuya estación baja hace que tu amor prohíba? Continué un sonido de galling en el último punto, incluso cuando se rió de sus propias palabras. Una razón diferente en todos juntos, rápidamente descarté la noción de estar en el amor prohibido. Todo lo que quería hacer era ver el Coliseo. Entonces, una pasión por los viajes por la aventura. No es aventura, solo curiosidad. Me quedé fuera de mi ventana todos los días y pensé para mí mismo, ¿por qué no verlo en persona? Y, me instó a continuar. Y no lo hice, admití. En cambio, un comerciante me abordó por simplemente sentarse cerca de su puesto y fui salvado por un anciano muy curioso que hace demasiadas preguntas. Mi Bart le hizo sonreír, bastante justo. Aunque si puedo ser tan audaz, la próxima vez que decidan atravesar la ciudad, en lugar de jugar un juego de mame como un indigente, porque no caminamos juntos al Coliseo, siempre puedo hacer una buena caminata. Ciertamente eres audaz, comenté. Incluso ignorando las implicaciones de un hombre mayor que desea pasar tiempo solo con una niña, ni siquiera nos conocemos los nombres de los demás. Me insultan la insinuación, no parecía insultado. En cualquier caso, soy bastante incapaz de hacer lo que presume por dos razones. ¿Cuáles son? En primer lugar, soy un guardián récord de algún renombre, dijo con orgullo. ¿Por qué arriesgaría todo al forzarme a un noble, cuando puedo comprar tantos calentadores de cama como quiera? La forma en que dijo que me envió un pequeño escalofrío por la columna vertebral. Y en segundo lugar, continuó. El punto es discutible, dado que me cortaron hace décadas. Corte, repetí. Como encastrado. Pilar y piedras, agregó como si comentara el clima y no la mutilación del cuerpo. ¿Por qué? Ahora quien está haciendo demasiadas preguntas, se rió entre dientes. Mordí el interior de mi mejilla, dándome cuenta de que tenía razón. Aquí estaba comentando sobre su obsequio mientras también investigaba profundamente en su vida. Tienes razón en una cosa, señaló el hombre mayor. Todavía tenemos que ser introducidos adecuadamente.
Al detenerse en el medio de la calle, los brazos en las mangas de sus túnicas, me dio un arco corto. Soy Gaes Rax, es un placer hacer que tu conocida dama. Tane, respondí con lo primero que me vino y le dio un pequeño arco propio. No importa cuán agradable fuera esta conversación, definitivamente no iba a usar mi nombre real. Lady Tane. Solo Tane, le dije firmemente. Sin ofender, pero... No, no, entiendo, comentó, hizo un gesto a un lado. Sin embargo, siento que aquí es donde debemos separarnos. Mirando hacia donde estaba gesticulando, vi un pequeño edificio ubicado entre un área de mercado pequeña y exclusiva muy cerca de la pared que separó el barrio imperial del resto de la ciudad. Una pequeña placa de oro descansaba junto a la puerta, registrando la lectura. Mi lugar de trabajo, dijo. Si alguna vez desea aceptar mi oferta para recorrer la ciudad, no dude en pasar. Asintí. Entonces, te vayas, dio un gesto exagerado de ahorro. Es mejor regresar a casa antes de que su señor padre nota su ausencia. Mientras el mangáis entraba en su morada, solo podía pensar en lo extraño que era. Ayudando a un noble pero no pidiendo nada a cambio, no es que tuviera mucho para mí dar gracias, pero aún así. Y fue interesante hablar con él. Ninguno de los Vader ingó los mimos constantes a los que me sometieron a diario debido a mi nacimiento. Al alejarse, aún desconfiado de la extraña individuo encubierto a lo largo del camino de regreso a la entrada del sirviente, solo podía pensar cómo probablemente lo llevaría a esa oferta en el futuro cercano. Gaes nunca se consideró un hombre devoto. A decir verdad, nunca fue tan piadoso de un hombre tampoco. En su juventud tenía asuntos más apremiantes que las escrituras. Claro, dijo que los pagadores bajó su aliento en los días santos y tenían un icono escondido en algún lugar de su habitación, pero nunca fue un seguidor devoto. Nunca tuvo problemas para dar ofrendas a los diversos dioses cuando se les solicitó, incluso cuando docenas se martirizaron por no hacer algo frente a una estatua. Tontos. Unas pocas palabras pronunciadas antes de una estatua no era más vinculante que si fueran juramentadas por un par de zapatos. Cuando el emperador Altes tomó medidas enérgicas contra los seguidores del único Dios, su vida cambió muy poco. Observó cómo los sacerdotes del Uno eran quemados en sus libros o arrojados a los muchos pozos de lucha con nada más que un libro de oraciones como arma. Probablemente se entendió como una broma cruel obligar a un sacerdote a usar las palabras de su propia fe para protegerse de sus oponentes armados con acero. Pero Gaes sabía por experiencia personal que algunos libros de pagadores eran bastante gruesos y golpeados con la misma fuerza que una roca bien tamaño si se usan adecuadamente. Y si golpeas a alguien en la cabeza con una roca suficientes veces, morirán. Pero eso fue hace una vida. Incluso con las manos del emperador Moult fuera de los monoteístas, siempre que mantuvieran su adoración fuera de la vista y no agitaron contra los otros dioses, todavía era un estigma horriblemente difícil de superar si se etiquetaba como tal. No es que anunciara su fe. Era un mal monoteísta. Nunca levantó la voz en defensa de otros que estaban siendo enviados a los Pyres, ni protegió a los que huyeron de los sabuesos. Todo lo que hizo fue mirar. Aún. Esta mañana, experimentó algo que todavía no puede explicar adecuadamente. Acababa de despertar, se había refrescado con una barra de agua fría, se puso sus cómodas túnicas para leer un libro cuando notó una tierra de hoja de estadía en otro libro suyo. Soplado desde la ventana abierta sin duda. El libro en cuestión era una cosa vieja, manchada. Rati con edad y páginas faltantes. Honestamente, simplemente dejándolo en su escritorio, donde cualquiera podía verlo, era un riesgo en sí mismo. Pero el sentimentalismo era una fuerza, incluso él tenía que inclinarse antes. Pasó su vida después de todo, simplemente no en la forma en que uno asumiría que lo haría. Pero cuando su dedo tocó la cubierta manchada, para cepillar la hoja, la luz lo cegó y una voz resonó en su cabeza. Ve al mercado, la emperatriz espera. Y luego todo fue normal, ignorando su corazón de carreras y su dolor de culo cuando golpeó el suelo. Recuerda típilmente tocando el libro nuevamente, como si temiera que la sensación volviera a suceder. Sin embargo, nada lo hizo. Estaba solo en su habitación, como siempre. Para él,
La situación era simple, se estaba volviendo loco. Eso era lo único que podía racionalizarse para sí mismo mientras reunía el libro y lo arrojaba a los recovecos de su armario. Escuchar y ver cosas que no estaban allí fue uno de los primeros signos de una enfermedad de la mente. Gaes no tiene idea de lo que lo obligó a ir a pasear por la tarde. Era un deseo de aire fresco. Tal vez solo quería saber con certeza que estaba loco, escuchar cosas en su mente que no eran reales. Cuando llegó a un mercado, no fue recibido por ningún guardia o asistente que llevara una pelusa, sino una niña discutiendo con un comerciante, y dos de los ojos del emperador se mudan para amordazarlos a ambos por perturbar la paz sin duda. Podría haber observado y dejar que todo suceda, como lo ha hecho tantas veces antes. Y sin embargo, después de simplemente hablar con ella, él podía decir que había algo diferente en ella. Era mucho más inteligente que una niña de su edad debería estar al día con el Kwip para bromear. Se sentía más como si estuviera hablando con un erudito en lugar de un niño. Sus ojos tenían cierta dureza para ellos. Como si estuviera juzgando todo a su alrededor. Como si la forma en que el mundo le hubiera mirado mal. Y cuando la joven Tane, o quien realmente era ella, se fue de regreso de donde vino, él sabía que había mucho más en ese mensaje en su mente que simplemente los comienzos de la locura. Al regresar a su habitación, sacó el libro del armario una vez más. Toda esta experiencia lo remitió de una frase simple que se ha transmitido desde la antigüedad. Palabras que se pronunciaron cuando la primera habló con las masas. Una frase que se ha repetido desde entonces. Y ahora parecía más apropiado que nunca.